Las luces fluorescentes sobre mí zumbaban como avispas enfurecidas, y su intenso resplandor blanco hacía que todo en la tienda pareciera descolorido y sin vida. Mis manos temblaban mientras reponía las bebidas energéticas en el estante inferior. Mi vientre hinchado presionaba contra mis muslos mientras me agachaba. Estaba embarazada de 8 meses, y allí estaba yo, trabajando en el turno de noche porque el alquiler no se pagaba solo, y mi dignidad hacía tiempo que había hecho las maletas y se había marchado. El timbre electrónico de la puerta entonó su melodía artificial cuando entró otro cliente. No levanté la vista. Hace meses que aprendí que mirar a los ojos solo invita a preguntas que no puedo responder. No quería la compasión, ni peor aún, el reconocimiento de alguien que me recordara de antes. Antes de Marcus, antes del embarazo Peer, antes de que mi vida se convirtiera en un bucle interminable de agotamiento y miedo. Disculpe. La voz atravesó el aire viciado de la tienda como una navaja atraviesa la seda, suave, controlada, peligrosa de una forma que no sabía definir. Mi columna vertebral se tensó involuntariamente. Una parte primitiva de mi cerebro registró la amenaza incluso antes de que me diera la vuelta. Levanté la vista lentamente, con las rodillas protestando mientras luchaba por ponerme de pie. Lo primero que vi fueron unos zapatos, de cuero italiano caro, pulidos hasta brillar como un espejo, completamente fuera de lugar en esta parte lúgubre del centro de la ciudad a las 2 de la madrugada. Mi mirada se desplazó hacia arriba, pasando por unos pantalones de color carbón que probablemente costaban más que 3 meses de mi alquiler, pasando por una camisa negra que le quedaba como si hubiera sido hecha a medida. Entonces vi su rostro. No podía tener más de 30 años, con pómulos afilados que proyectaban sombras sobre su piel olivácea y cabello oscuro peinado hacia atrás, en un estilo que sugería tanto dinero como total indiferencia hacia las tendencias. Pero fueron sus ojos los que me dejaron sin aliento, oscuros como la medianoche, evaluándome con una intensidad que me hizo sentir expuesta y vista al mismo tiempo. Realmente vista, quizás por primera vez en meses. Detrás de él, cerca de la puerta, había un hombre con la complexión de un muro de hormigón, con un auricular y una expresión inexpresiva que gritaba seguridad. No era un amigo, ni un acompañante ocasional, era un guardaespaldas. Los cigarrillos, dijo el hombre que tenía delante, con un acento apenas perceptible, pero lo suficientemente presente como para sugerir que no había nacido en este país. David, detrás del mostrador. Por supuesto, mi voz sonó más débil de lo que pretendía y me odié por ello. Me había pasado todo el embarazo aprendiendo a hacerme invisible, a ocupar menos espacio, a disculparme por existir. Se los traigo enseguida. Mientras me movía detrás del mostrador, sentí su mirada siguiéndome. No era una mirada lasciva. No era la atención grosera a la que me había acostumbrado por parte de los clientes nocturnos que pensaban que una mujer embarazada trabajando sola era un blanco fácil para comentarios y miradas indiscretas. Esto era diferente, calculado, como si estuviera resolviendo una ecuación que casualmente me incluía a mí como una de las variables. Mis dedos jugueteaban torpemente con el expositor de cigarrillos y maldije en silencio. El bebé dio una fuerte patada contra mis costillas, haciéndome jadear. ¿Estás bien? Su voz se había acercado. Ahora estaba justo frente a mí, al otro lado del mostrador, y podía oler su colonia, algo caro con notas de bergamota y cedro, un aroma que pertenecía a casas de lápices y clubes privados, no a una tienda que vendía perritos calientes del día anterior y billetes de lotería. Bien, mentí, recuperando finalmente el paquete de cigarrillos. Es solo que al bebé no le gustan las noches. ¿Trabajas sola aquí? No cogió los cigarrillos que le ofrecí. En cambio, siguió estudiándome con esos penetrantes ojos oscuros. A esta hora, alguien tiene que hacerlo. Dejé el paquete sobre el mostrador, creando una barrera entre nosotros. ¿Eso es todo? No hay seguridad, ni cámaras que funcionen. Echó un vistazo a la tienda con una mirada profesional que hizo que las alarmas sonaran en mi cabeza. ¿Te das cuenta de lo peligroso que es esto? No era una pregunta. Puedo cuidar de mí misma. Incluso mientras lo decía, sabía lo absurdo que sonaba. Estaba embarazada de 8 meses, sola, trabajando por el salario mínimo en la peor zona de la ciudad. No podía cuidar de nada. Algo cambió en su expresión. No era exactamente lástima, pero se le parecía. ¿Para cuándo sales de cuentas? Para dentro de 3 semanas.
Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. Nunca hablaba del embarazo con los clientes, nunca. Pero algo en su franqueza, en su total falta de juicio, me soltó la lengua. Mira, ¿quieres los cigarrillos o no? Porque tengo que terminar el inventario antes de que termine mi turno. No deberías hacer el inventario, no en tu estado. Sacó una cartera de cuero negro llena de lo que parecían billetes de 100. ¿Quién es el padre? La pregunta me golpeó como un puñetazo. Mis manos se movieron instintivamente hacia mi vientre, protectoras, a pesar de que el padre del bebé había dejado de ser digno de protección. Y en el momento en que se rió en mi cara y me dijo que me ocupara de ello o lo solucionara yo sola, eso no es asunto tuyo. Mi voz sonó más aguda de lo que pretendía, pero no me disculpé. Algunas heridas eran demasiado recientes, demasiado dolorosas, incluso para misteriosos desconocidos con colonia cara y ojos vigilantes. Marcus Chen dijo el nombre como si lo estuviera leyendo de una lista. Casual, pero preciso. Gestor de fondos de cobertura comprometido con la hija del senador Richardson desde hacía 6 meses. El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. ¿Cómo lo sabía? No se lo había dicho a nadie, ni al gerente que me contrató, ni al otro trabajador del turno de noche que a veces me cubría los frenos. A nadie. Marcus había dejado claro que si causaba problemas, si intentaba reclamarle algo o dañar su reputación, me arrepentiría. Y yo le creí porque los hombres como Marcus siempre cumplían sus promesas cuando se trataba de destruir. ¿Cómo sabes? No pude terminar la frase. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas y el bebé volvió a dar una patada, sintiendo mi angustia. Me dedico a saber cosas. Dejó 3 billetes de $300 sobre el mostrador, mucho más de lo que costaban los cigarrillos, sobre todo cuando esas cosas pasan en mi ciudad, su ciudad. Las palabras flotaban en el aire entre nosotros, cargadas de implicaciones que no quería examinar demasiado de cerca. No quiero tu dinero. Le devolví los billetes con dedos temblorosos. Paga los cigarrillos y vete. El dinero no es caridad. No tocó los billetes. No se movió en absoluto. Considéralo un pago por la información. No tengo ninguna información que vender. Llevas en tu vientre al hijo de Marcus Chen. Él se niega a reconocerlo. Se niega a firmar el certificado de nacimiento. Se niega a proporcionar cualquier tipo de apoyo económico. Su voz se mantuvo firme, pero algo frío se deslizó en esos ojos oscuros. Esa es una información que me parece interesante. El terror y la confusión se disputaban mi pecho. ¿Por qué? ¿Qué quieres de mí? Nada. La palabra debería haber sido tranquilizadora, pero la forma en que la dijo, suave, casi amable, solo me asustó más. Pero yo quiero algo de él. Antes de que pudiera responder, sonó el timbre electrónico que decía: entraron 2 hombres, sus movimientos demasiado sincronizados, demasiado decididos. No estaban aquí para comprar leche y pan. Mi mano se movió instintivamente hacia el botón de pánico que había debajo del mostrador, pero el hombre que estaba frente a mí me agarró la muñeca. Su agarre era firme, pero no doloroso. Su piel estaba cálida contra la mía. No lo hagas. Su voz bajó hasta convertirse en poco más que un susurro. Están conmigo. Los 2 hombres le hicieron un gesto de asentimiento con la cabeza, un gesto de respeto que rayaba en la diferencia. Luego tomaron posiciones cerca de la entrada, en el pasillo trasero, vigilando, observando. ¿Qué es esto? Mi voz se quebró. ¿Qué está pasando? Estás de parto. Soltó mi muñeca y señaló el suelo junto al mostrador, donde se había formado un pequeño charco. Miré hacia abajo con incredulidad. Había roto aguas. Durante nuestra conversación, mientras yo estaba demasiado aterrorizada y confundida para darme cuenta, mi cuerpo había decidido que había llegado el momento. Entonces llegó la primera contracción, que me dejó sin aliento y me hizo doblar las rodillas. Unas manos fuertes me sujetaron antes de que cayera. Se había movido alrededor del mostrador más rápido de lo que parecía posible y ahora me mantenía erguida, con la cara tan cerca que podía ver destellos dorados en sus ojos oscuros. El hospital está a 12 minutos, dijo, ya en movimiento, sosteniendo mi peso como si fuera de cristal. Mi coche está fuera. Vas a venir conmigo. Ni siquiera sé tu nombre. Fue una estupidez decir eso dadas las circunstancias, pero mi cerebro no podía procesar lo que estaba pasando. Unos desconocidos, la bolsa rota,
3 semanas antes de lo previsto. No era así como se suponía que iba a ser, Dante. Me guió hacia la puerta, donde el guardia ya había aparcado un todoterreno negro con cristales tintados. Dante Moretti y tú eres Elena Santos, 26 años, antigua estudiante de posgrado de la Universidad de Sterling, que abandonaste los estudios hace 8 meses cuando Marcus Chen decidió que sus ambiciones políticas eran más importantes que asumir la responsabilidad de sus actos. Me invadió otra contracción y habría caído si Dante no me hubiera sujetado. A través del dolor, a través del miedo, un pensamiento se cristalizó con perfecta claridad. Este hombre lo sabía todo sobre mí, todo, y yo no sabía nada de él, salvo que se movía por el mundo con guardias y coches caros, que la gente le trataba con deferencia, que había llamado a esta ciudad suya. Espera, intenté resistirme, intenté pensar, pero mi cuerpo tenía ahora otras prioridades. El dolor aumentaba, se intensificaba, y yo no podía hacerlo sola, no otra vez. Llevaba 8 meses sola, preparándome para dar a luz sola, para criar a este bebé sola, y estaba tan cansada de estar sola. Te tengo. La voz de Dante era firme, segura, mientras me ayudaba a subir al todoterreno. Los asientos de cuero eran suaves, el interior impecable. La música clásica sonaba suavemente desde unos altavoces ocultos. Ya no estás sola, Elena, te lo prometo. La puerta se cerró con un sonido final pesado. A través de la ventana tintada, vi cómo se alejaba la tienda de conveniencia. Esa prisión fluorescente donde había pasado meses escondiéndome de mi propia vida. El guardia conducía con suave eficiencia, y Dante se sentó a mi lado, con su mano cubriendo la mía mientras otra contracción se acumulaba y alcanzaba su punto álgido. ¿Por qué haces esto? Jadeé entre respiraciones. No me conoces. No me debes nada. Su pulgar trazó círculos en el dorso de mi mano. Un gesto tan inesperadamente gentil que las lágrimas me picaron los ojos. Marcus Chen me robó algo una vez. Algo irreemplazable. Apretó la mandíbula. Tomó sin permiso, destruyó sin conciencia y no enfrentó ninguna consecuencia. He estado esperando el momento adecuado para enseñarle sobre las consecuencias. Las implicaciones de sus palabras se posaron sobre mí como agua helada. No lo haré. No puedes usar a mi bebé como venganza. No. Se volvió para mirarme de frente, y la intensidad de su mirada me robó el poco aliento que me quedaba. Pero puedo asegurarme de que entienda lo que tiró, lo que rechazó. Puedo asegurarme de que tú y tu hijo nunca les falte nada, nunca teman nada, nunca tengan que trabajar en turnos de noche en barrios peligrosos solo para sobrevivir. ¿Por qué? La pregunta salió como un susurro. Porque los hombres como Marcus Chen necesitan aprender que las acciones tienen consecuencias. Porque te mereces algo mejor que lo que él te dio. Y porque se detuvo. Algo complicado se reflejó en su rostro. Porque entiendo lo que significa ser abandonada por las personas que deberían protegerte. Otra contracción me golpeó con más fuerza que antes, y le apreté la mano sin pensar. Él no se estremeció, no se apartó. En cambio se inclinó más cerca, con voz baja y firme en mi oído. Respira, Elena. Solo respira. Yo te sostengo. El hospital se alzaba ante nosotros, con sus luces brillantes y sus promesas antisépticas. Mientras el todoterreno se detenía en la entrada de urgencias y las enfermeras se apresuraban hacia nosotros con una silla de ruedas. Mientras Dante daba instrucciones precisas a personas que parecían saltar a su menor indicio, una verdad se cristalizó en mi mente nublada por el dolor. Acababa de salir de una prisión y posiblemente había entrado en otra. Pero esta venía con zapatos de cuero italiano, colonia cara y ojos oscuros que prometían tanto protección como posesión. Y que Dios me ayudara. No estaba segura de qué me aterrorizaba más. La sala de partos era un torbellino de batas blancas y voces urgentes, de un dolor que parecía partirme en dos, y de un agotamiento tan completo que no podía recordar cómo era no sentir dolor. Pero a pesar de todo, a pesar de cada contracción que me hacía gritar en el aire estéril, a pesar de cada momento en el que pensaba que no podría sobrevivir un segundo más, había una mano que sostenía la mía, la mano de Dante. Él se había quedado. Cuando las enfermeras intentaron acompañarlo a la sala de espera, explicándole que solo se permitía la entrada a familiares en la sala de partos, él simplemente las miró con esos ojos oscuros e indescifrables y dijo, «Yo soy familia».
Algo en su tono, o tal vez la forma en que el administrador del hospital apareció de repente y susurró frenéticamente al personal de enfermería, hizo que las reglas desaparecieran. Nadie volvió a cuestionarlo. Lo estás haciendo muy bien, murmuró durante un breve respiro entre contracciones. Su pulgar continuó trazando suaves círculos sobre mi piel, un ancla en la tormenta. Solo un poco más. No puedo. Las lágrimas corrían por mi rostro, mezclándose con el sudor. No puedo hacerlo. Es demasiado. No soy lo suficientemente fuerte. Sí que lo eres. Su mano libre apartó el pelo húmedo de mi frente. El gesto era tan íntimo que debería haberme resultado invasivo. En cambio, me sentí aliviada. Has sido fuerte durante 8 meses, Elena. Lo suficientemente fuerte como para sobrevivir sola, para trabajar cuando deberías haber estado descansando, para llevar este bebé sin ayuda. Esto es solo una cosa más que superarás. Otra contracción me sacudió y le agarré la mano con tanta fuerza que debí de oírlo. No hizo ningún ruido, no se apartó. Cuando pasó, lo miré a través de las lágrimas y la visión borrosa por el dolor. ¿Por qué sigues aquí? Mi voz era un grito. No tienes por qué hacerlo. Apenas me conoces. Algo cambió en su expresión, una grieta en esa fachada controlada. Mi hermana murió al dar a luz. Las palabras fueron tranquilas, casi perdidas entre los pitidos de los monitores y el ajetreo del personal médico. Hace 10 años, estaba sola porque el padre la había abandonado y mi familia la había repudiado por quedarse embarazada fuera del matrimonio, porque yo era demasiado joven y estúpido para protegerla como debía. El dolor crudo en su voz atravesó mi propia agonía. Dante, nadie debería pasar por esto solo. Apretó la mandíbula. Nadie. Y como no puedo salvarla, al menos puedo asegurarme de que la historia no se repita contigo. Antes de que pudiera procesar su confesión, antes de que pudiera desenredar la compleja red de culpa y protección y algo más oscuro que acababa de revelar, la doctora apareció entre mis piernas, con la voz brillante por el entusiasmo profesional. Muy bien, Elena, es hora de empujar. Los siguientes 30 minutos existieron fuera del tiempo. Solo había dolor y presión, y el abrumador instinto animal de empujar, expulsar, sobrevivir. La voz de Dante en mi oído, firme y baja, contando conmigo. Su mano en la mía, absorbiendo mi dolor solo con el tacto. Y entonces, de repente, imposiblemente, un llanto rasgó el aire. «Es una niña», anunció la doctora, levantando una criatura diminuta y perfecta, cubierta de vernix y sangre. Una niña preciosa y sana. La colocaron sobre mi pecho. Este ser humano imposible que había llevado dentro durante 8 meses, y el mundo se inclinó sobre su eje. Era tan pequeña, tan frágil, con una mata de pelo oscuro y los ojos cerrados contra la luz intensa. Su diminuto puño se agitó en el aire, buscando, y yo lo cogí con dedos temblorosos. «Hola, pequeña», le susurré, con lágrimas que ahora fluían libremente por una razón completamente diferente. «Hola, dulce niña, soy tu mamá». Ella emitió un pequeño sonido, a medio camino entre un llanto y un suspiro, y se acurrucó contra mi piel. En ese momento, nada más importaba. Ni Marcus, ni su rechazo, ni la incertidumbre de mi futuro. Solo existía esto, este peso perfecto y cálido contra mi pecho. Esta nueva vida que, de alguna manera, era tanto mía como completamente suya. Es preciosa. La voz de Dante era áspera, y cuando lo miré, vi algo crudo en su expresión. Asombro, tal vez, o dolor, o una combinación de ambos. «¿Cómo la vas a llamar, Sofía?» El nombre surgió sin pensarlo, pero me pareció adecuado. Significa sabiduría. Quiero que sea más sabia que yo. Sofía Santos. Probó el nombre. Su acento lo hacía sonar musical. Le queda bien. Las enfermeras se la llevaron para limpiarla, medirla y realizar todos los misteriosos rituales del cuidado de los recién nacidos. Sentí su ausencia como una herida física, pero el cansancio ya me estaba sumergiendo. Lo último que recuerdo antes de que el sueño me venciera fue la mano de Dante aún sosteniendo la mía y su voz apenas por encima de un susurro. «Os mantendré a las dos a salvo, lo juro». Me desperté con la luz del sol entrando por las persianas del hospital y el olor antiséptico de las sábanas limpias. Por un momento, no pude recordar dónde estaba ni por qué. Todos los músculos de mi cuerpo gritaban en protesta. Entonces, la memoria volvió. La tienda de conveniencia, la rotura de aguas, Dante Moretti,
con sus ojos oscuros y sus promesas peligrosas. Sofía, me incorporé demasiado rápido, ignorando el dolor. El pánico se apoderó de mí. ¿Dónde estaba ella? ¿Dónde estaba mi bebé? Está en la sala de recién nacidos. La voz de Dante provenía de la esquina de la habitación, donde estaba sentado en una silla que parecía incómoda, todavía con la ropa de ayer, aunque de alguna manera seguía luciendo impecable. La trajeron hace 30 minutos para alimentarla, pero tú dormías tan profundamente que decidieron dejarte descansar. La enfermera dijo que la traería de vuelta en 10 minutos. Al parecer, se había quedado toda la noche en esa horrible silla, velando por mí mientras dormía. No tenías por qué hacerlo, empecé a decir, pero me interrumpió con un gesto. Tenemos que hablar, Elena. Se levantó y se acercó a la ventana, dándome la espalda para hablar de lo que iba a pasar ahora. Sentí un nudo en el estómago, así que había llegado el momento en que me explicaría el precio de su ayuda, la deuda que ahora tenía con él. Hombres como Dante Moretti, hombres que dominaban las salas y hacían que los hospitales se saltaran las normas y conocían los secretos de todo el mundo. No hacían las cosas por bondad. Siempre había un precio. He hecho los preparativos, continuó, todavía de espaldas a mí. Un apartamento en Riverside Towers, 3 dormitorios amueblados con seguridad las 24 horas. Una niñera si la quieres, aunque sin presión. Un pediatra privado para Sofía. Todos los gastos cubiertos, incluido un fondo para la universidad que empieza en $500,000. Las cifras no tenían sentido. Las palabras no tenían sentido. ¿Por qué? La pregunta salió ahogada. ¿Qué quieres de mí? Entonces se giró, y la luz de la mañana perfiló sus rasgos con nitidez. Quiero que me dejes destruir a Marcus Chen. Ahí estaba. La verdad cruda y brutal. ¿Cómo? Mi voz era apenas audible. Primero, una prueba de ADN para establecer legalmente la paternidad. Se acercó. Su expresión era indescifrable. Luego, una demanda, no por manutención infantil, sino por daños emocionales, incumplimiento de promesa, lo que mis abogados puedan hacer valer. Pero más que eso, quiero que quede expuesto. Quiero que todos los miembros de su impoluto círculo social sepan qué tipo de hombre es. Quiero que su compromiso se rompa. Quiero que su carrera política se derrumbe. Quiero que lo pierda todo, igual que tú lo perdiste todo cuando él se marchó. Me costó encontrar las palabras. Eso es excesivo. Eso es venganza. Sí, no lo negó, no lo suavizó. Lo es. Y si digo que no, algo brilló en sus ojos. Respeto, tal vez. Entonces di que no. El apartamento es tuyo de todos modos. El fondo para la universidad se queda. Sofía no le falta de nada. Pero yo me voy y Marcus Chen continúa con su vida perfecta, sin enfrentar nunca las consecuencias de lo que te hizo. ¿Te refieres a lo que te hizo a ti? Las piezas comenzaban a encajar. Lo que sea que te haya robado, de eso se trata realmente, ¿no? Solo soy conveniente. Al principio sí. Su honestidad era casi brutal. Cuando descubrí que Marcus había abandonado a una mujer embarazada, vi una oportunidad, una forma de hacerle daño que era completamente legal, completamente justificada, y que me permitiría destruirlo, utilizando su propia crueldad como arma. Al principio capté la palabra y la mantuve entre nosotros. Se quedó en silencio durante un largo momento, con la mirada fija en la mía. Luego te vi en esa tienda, embarazada de 8 meses, reponiendo estantes sola a las 2 de la madrugada, agotada, aterrorizada, pero aún luchando, y me di cuenta de que no solo eras conveniente. Elena, eras extraordinaria. No, negué con la cabeza, luchando contra la peligrosa calidez que sus palabras creaban en mi pecho. No idealices esto. Quieres venganza y yo soy la herramienta que vas a utilizar para conseguirla. Al menos sé honesto al respecto. Estoy siendo honesto. Se acercó, lo suficiente como para que pudiera oler de nuevo el cedro y la bergamota. Quiero venganza. Quiero ver arder el mundo de Marcus Chen. Pero también quiero asegurarme de que tú y Sofía tengáis todo lo que os merecéis, todo lo que él debería haberte dado. Esas cosas no son mutuamente excluyentes. ¿Y qué obtienes tú además de la venganza? Su sonrisa era afilada, depredadora. La satisfacción de saber que he eliminado a un pedazo de basura de mi ciudad. Marcus no solo me robó a mí, robó a otras 3 familias de mi organización, pensando que sus conexiones lo protegerían. Se equivocó. Organización. La palabra flotaba en el aire como humo.
No podía decirlo, no podía concretar la realidad. Sí, simple, sin remordimientos. ¿Eso cambia tu respuesta? Debería haberlo hecho. Debería haberme hecho huir. Debería haberme hecho coger a Sofía y desaparecer. Pero la verdad era que no tenía a dónde huir, ni familia a la que recurrir. Me habían repudiado cuando me quedé embarazada. No me quedaban amigos. Marcus me había aislado sistemáticamente de todos mis conocidos. Sin dinero, sin perspectivas, sin futuro, salvo más turnos de noche, apartamentos baratos y miedo constante. Y Dante me ofrecía una salida. Quizá fuera un cáliz envenenado, pero seguía siendo una salida. Si acepto, dije lentamente, ¿qué tendría que hacer exactamente? Firmar documentos, dar entrevistas si fuera necesario, dejar que mis abogados se encargaran de todo. Sacó su teléfono y deslizó el dedo por la pantalla. No tendrías que ver a Marcus en persona si no quisieras. Nosotros nos encargaríamos de todo el contacto directo. Y después, cuando Marcus sea destruido, ¿qué pasará conmigo? Vivirás tu vida. Guardó el teléfono en el bolsillo. Criarás a Sofía. Volverás a la escuela si quieres. Me di cuenta de que estudiabas historia del arte antes de abandonar. El apartamento será tuyo todo el tiempo que lo necesites. Estarías bajo mi protección. ¿Protección? Saboreé la palabra. ¿O vigilancia? Ambas cosas. De nuevo, esa brutal honestidad. El mundo en el que vivo es peligroso, Elena. Cualquiera que se relacione conmigo se convierte en un objetivo. Eso significa guardias, lugares seguros, un control cuidadoso de con quién interactúas. Significa que tu libertad tiene condiciones. Así que estaría cambiando una prisión por otra. Una prisión con vistas, excelentes comodidades y la certeza de que tu hija nunca pasará hambre. Su voz se endureció. Pero sí, si quieres verlo así, entonces sí. La puerta se abrió y una enfermera entró con una cuna transparente. Dentro, envuelta en rosa y blanco, estaba Sofía. Ahora estaba despierta, con sus ojos oscuros, tan parecidos a los míos, mirando con esa mirada desenfocada de los recién nacidos, que, de alguna manera, todavía parecía que lo veía todo. «Alguien tiene hambre», dijo la enfermera alegremente, levantándola y colocándola en mis brazos. «Les dejaré un poco de intimidad». Sofía se acurrucó contra mi pecho, buscando con su boquita, y yo me ajusté la bata del hospital para ayudarla a succionar. La sensación era extraña, incómoda, pero también profundamente acertada. Para esto estaba hecha. Para esto se había preparado mi cuerpo durante 8 meses. Para este momento. Dante nos observaba en silencio. Algo indescifrable cruzaba su rostro. 3 días. Dije finalmente, sin mirarlo, concentrándome en el rostro perfecto de Sofía. Dame 3 días para pensarlo, para procesar todo, para asegurarme de que no estoy tomando otra decisión desesperada de la que me arrepentiré. 3 días, él asintió. Pero Elena Marcus ya sabe del nacimiento. Los registros del hospital no son tan privados como deberían, y él tiene gente vigilando esto. Enviará abogados. O peor aún, no estás a salvo en tu antiguo apartamento y no puedes quedarte aquí para siempre. El miedo me invadió, frío y agudo. ¿Qué quieres decir con «o peor aún»? No querrá que este bebé exista como prueba de su indiscreción, especialmente ahora que está a punto de anunciar su compromiso formalmente. La voz de Dante era monótona. De hecho, los hombres como Marcus hacen desaparecer los problemas. Elena, es lo que hacen. Acerqué a Sofía a mí, con un instinto protector que lo dominaba todo. No lo haría, no podría, podría, lo haría, y lo hará si tiene la oportunidad. Dante se agachó junto a la cama del hospital, poniendo sus ojos a la altura de los míos. Te ofrezco protección y venganza, pero más que eso te ofrezco la supervivencia para las dos. Sofía terminó de comer y emitió un pequeño sonido de satisfacción. La levanté hasta mi hombro, acariciándole suavemente la espalda, sintiendo su frágil peso, su completa vulnerabilidad. Era tan pequeña, tan indefensa, y yo era todo lo que tenía. «El apartamento», me oí decir. «¿Puedo verlo antes de decidirme?» «Por supuesto». Se puso de pie y un destello de alivio cruzó brevemente su rostro. «Organizaré el transporte para cuando te den el alta, probablemente mañana. Y los guardias ya están en sus puestos. 2 en el pasillo, 1 en el vestíbulo y otro vigilando las cámaras de seguridad. Nadie entra en esta habitación sin mi autorización». Debería haberme sentido asfixiada. En cambio,
Por primera vez en 8 meses, sentí algo parecido a la seguridad. De acuerdo, susurré más a Sofía que a él. De acuerdo. Dante se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. Elena, por si sirve de algo, lo que dije lo dije en serio. Eres extraordinaria. Lo que has sobrevivido, lo que sigues luchando. Eso no es conveniente. Es extraordinario. Luego se fue, dejándome sola con mi hija y una decisión que se sentía menos como libertad y más como una caída. Pero tal vez, pensé, viendo cómo los ojos de Sofía se cerraban en un sueño tranquilo. Quizás caer no siempre era malo. Quizás a veces alguien te cogía. El apartamento no se parecía en nada a lo que había imaginado. Me había imaginado algo frío y moderno, todo cristal y cromo y lujo impersonal. En cambio, la unidad 47B de Riverside Towers era cálida. Paredes de color crema, suelos de madera noble que brillaban con la luz de la tarde, muebles que parecían cómodos en lugar de simplemente caros. La sala de estar tenía ventanas del suelo al techo con vistas al río, donde la luz del sol bailaba sobre el agua como diamantes dispersos. La habitación del bebé está por aquí. La voz de Dante me sacó de mi aturdido examen de una cocina que era más grande que todo mi anterior apartamento. Llevaba la silla de coche de Sofía con una delicadeza sorprendente, moviéndose por el espacio como si ya hubiera estado allí antes. Probablemente había supervisado cada detalle, asegurándose de que todo fuera perfecto. La habitación del bebé me dejó sin aliento. Paredes de un suave color verde salvia, una cuna blanca con delicada ropa de cama floral. Una mecedora situada cerca de la ventana con una pequeña estantería ya llena de libros infantiles. Un cambiador provisto de pañales, toallitas, cremas, todo lo que me había preocupado comprar, todo lo que me había quitado el sueño pensar en cómo pagarlo. Hay un sistema de monitores, dijo Dante, colocando con cuidado la silla de coche. Sofía seguía durmiendo, ajena a su nuevo entorno. Hay cámaras aquí, en el pasillo. Las imágenes se transmiten a tu teléfono y a la oficina de seguridad de abajo. Si tan solo tiene un hipo, alguien lo sabrá. Es demasiado. Las palabras me parecieron insuficientes. Esto es todo. Es demasiado. Es lo que te mereces. Se acercó a la ventana y ajustó las cortinas. Lo que Sofía se merece. Un lugar seguro donde crecer, donde no tengas que elegir entre el alquiler y la comida, entre sus necesidades y las tuyas. Quería discutir, insistir en que de alguna manera me las habría arreglado, pero ambos sabíamos que sería una mentira. Me estaba ahogando y él me había tirado un salvavidas. El hecho de que el salvavidas viniera con condiciones no lo hacía menos necesario. El dormitorio principal tiene baño privado, continuó. Ahora vamos al grano. La ropa de cama está en el armario. La cocina está completamente equipada. Se lo encargué a mi ama de llaves. Si necesitas algo más, hay un teléfono junto a la puerta. Pulsa 1 para seguridad, 2 para mi línea directa. ¿Su línea directa? Me volví hacia él. ¿Para qué la necesitaría? Porque dentro de 3 días me dará su respuesta. Sus ojos oscuros se clavaron en los míos y dependiendo de lo que decida, trabajaremos muy estrechamente juntos o la dejaré en paz para que viva su vida. En cualquier caso, debe poder localizarme. Y si digo que sí, si acepto ayudarle a destruir a Marcus, las palabras me sabían extrañas en la lengua. Destrucción, venganza, conceptos tan violentos para alguien que se había pasado toda la vida intentando ser buena, seguir las normas, no crear problemas. Entonces, mañana comenzaremos el proceso legal. Prueba de ADN para Sofía, solicitud de paternidad, preparación de la demanda. Enumeró los puntos como un general que planifica una campaña. Mis abogados son los mejores de la ciudad. Se asegurarán de que todo sea hermético. Se asegurarán de que Marcus no pueda zafarse. Tiene conexiones económicas. El padre de su prometida es senador y yo tengo más de los 3. La afirmación no era una fanfarronada, solo un hecho. Elena, tienes que entender algo. En mi mundo no solo soy poderoso, soy intocable. Las personas que deberían estar persiguiéndome están en mi nómina. Los políticos que deberían ser mis enemigos me deben favores. Cuando actúe contra Marcus Chen, no será una lucha, será una ejecución. La metáfora me hizo estremecer. No vas a matarlo de verdad. No. La sonrisa de Dante era fría. La muerte sería una misericordia. Quiero que viva con lo que ha perdido, con la certeza de que su propia crueldad lo destruyó. Quiero que se despierte cada día
Y recuerde que echó a perder a una hija, y que esa decisión le costó todo. Sofía se movió en su sillita, emitiendo pequeños sonidos de angustia. Me moví automáticamente, desabrochándole el cinturón y levantándola contra mi pecho. Se calmó inmediatamente, agarrando mi camisa con su pequeña mano, y sentí esa ya familiar oleada de amor feroz y abrumador. ¿Y si le afecta?, pregunté en voz baja. ¿Y si todo esto, la demanda, la publicidad, el escándalo, le hace daño a Sofía de alguna manera? Para cuando tenga la edad suficiente para entenderlo, será historia antigua. Se acercó, su mirada se suavizó al mirarla, y crecerá sabiendo que su madre luchó por ella, que se enfrentó al hombre que intentó fingir que no existía. Eso no es una carga, Elena. ¿Es un regalo o un trauma? Me balanceé suavemente, meciendo a Sofía. ¿Alguna vez has pensado que tal vez la venganza no vale la pena? ¿Que tal vez algunas batallas no merecen la pena? Su expresión se endureció. No he pensado en otra cosa durante 3 años. Desde que Marcus robó $50 millones de mi organización, los utilizó para financiar su fondo de cobertura y luego se escondió detrás de sus conexiones políticas cuando fui a cobrarlos. Se creía intocable por ser quien es el padre de su prometida. Se equivocó. $50 millones. La cifra era tan grande que se volvió insignificante, abstracta. No podía imaginarme tanto dinero. No podía comprender el tipo de robo que representaba. Si te robó, ¿por qué no lo manejaste como se manejan las cosas en tu mundo? No podía creer que estuviera preguntando eso. No podía creer que estuviera de pie en un hermoso apartamento, sosteniendo a mi hija recién nacida y hablando de asesinato con tanta naturalidad. Porque lo intenté. Su voz se volvió monótona. Peligroso. Envié a gente a hablar con él. Los hizo arrestar por cargos falsos, agresión, intento de robo, lo que se te ocurra. Intenté presionarlo económicamente. Está demasiado aislado. Intenté chantajearlo. Es demasiado limpio. O al menos sus abogados son demasiado buenos haciendo desaparecer la suciedad. Todas las vías tradicionales estaban bloqueadas. Así que esperaste hasta encontrarme. Hasta que encontré su error. Corrigió. Tú no eres un arma, Elena. Eres una consecuencia, el resultado natural de sus acciones volviéndose en su contra. Un golpe en la puerta nos interrumpió. La postura de Dante cambió al instante. No estaba asustado, sino alerta, depredador. Su mano se movió hacia su cadera, donde ahora noté el sutil bulto de un arma oculta. Solo es Rosa, dijo después de mirar su teléfono. La niñera que te mencioné. No tienes por qué contratar sus servicios, pero pensé que quizá te gustaría conocerla. Abrió la puerta y apareció una mujer de unos 50 años, con ojos amables y cabello canoso, recogido en un moño pulcro. Vestía ropa sencilla y se movía con la seguridad de alguien que había pasado décadas cuidando niños. Señorita Santos, dijo con cordialidad, con un acento que delataba sus orígenes sudamericanos. Soy Rosa Delgado. Dante me dijo que quizá necesitarías ayuda para adaptarte a la maternidad. Sí, quizá. De repente me sentí abrumada, agotada por las decisiones y las implicaciones y el peso de todo lo que había sucedido en las últimas 48 horas. No lo sé, no lo he pensado. No te presiones, me aseguró Rosa. Se movía por el apartamento con una facilidad entrenada. Yo crié a 5 hijos y ayudé a cuidar a otros 23 a lo largo de los años. Sé lo difíciles que son las primeras semanas, especialmente si estás sola. Pero también sé que cada madre es diferente. Cada bebé es diferente. Lo resolveremos juntas. Sí, había algo tranquilizador en su presencia. Algo real en una situación que se sentía cada vez más surrealista. Sí, me encontré diciendo, sí, eso estaría bien. Gracias. ¿Por qué no preparo un poco de té?, sugirió Rosa, dirigiéndose ya hacia la cocina. Y tú siéntate, descansa. Acabas de tener un bebé. Deberías estar durmiendo, no de pie hablando de negocios con hombres que no entienden por lo que ha pasado tu cuerpo. La suave reprimenda iba claramente dirigida a Dante, que tuvo la delicadeza de parecer ligeramente avergonzado. Te dejo que te instales, dijo. Recuerda 3 días. Entonces necesito tu respuesta. Después de que se marchara, después de que Rosa preparara el té y me mostrara dónde estaba todo en la cocina, después de que Sofía hubiera comido, se hubiera cambiado y se hubiera acostado en su preciosa cuna nueva, por fin me permití sentarme en la mecedora
y simplemente existir en la tranquilidad. El apartamento estaba en silencio, salvo por la suave respiración de Sofía y el lejano sonido del tráfico desde abajo. Segura, cálida, todo lo que había soñado durante aquellas largas noches, almacenando estantes y contando los minutos hasta que pudiera fichar la salida y desplomarme en mi pequeño y frío estudio. Pero la seguridad tenía un precio, siempre lo tenía. Los 2 días siguientes pasaron en una confusión de horarios de alimentación, cambios de pañales y un agotamiento tan completo que a veces olvidaba mi propio nombre. Rosa venía cada mañana a ayudar con Sofía, enseñándome cosas que las enfermeras del hospital habían pasado por alto, cómo hacerle eructar correctamente, cómo distinguir los diferentes llantos, cómo sobrevivir con 3 horas de sueño y pura determinación. No veía a Dante, pero sentía su presencia en todas partes, en los alimentos frescos que aparecían en el frigorífico durante la noche, en la ropa de bebé que aparecía en tallas perfectas, en el guardia de seguridad que se quedaba fuera de mi puerta, cambiando de turno cada 8 horas con precisión militar. Al tercer día llamó. ¿Te has decidido? Sin preámbulos, sin charla trivial, solo la pregunta que me había estado atormentando desde que salí del hospital. Miré a Sofía, que dormía plácidamente en su cuna, con su pequeño pecho subiendo y bajando con un ritmo perfecto. Pensé en Marcus, riéndose en mi cara cuando le dije que estaba embarazada, diciéndome que lo aceptara, como si ella fuera un problema que había que resolver en lugar de una vida que había que apreciar. Pensé en el futuro, el mío, el suyo, los largos años que se extendían por delante, llenos de dificultades e incertidumbre. Sí, dije en voz baja, lo haré, te ayudaré a destruirlo. Hubo un silencio en el otro extremo de la línea tan prolongado que me pregunté si me había oído. ¿Entonces estás segura? No. La honestidad me parecía importante, necesaria. No estoy segura de nada, excepto de que Sofía se merece algo mejor que lo que Marcus le ofrecía. Y si hacerle pagar por lo que hizo significa que ella tendrá esa vida mejor, entonces sí, estoy dispuesta a hacerlo. Enviaré a los abogados mañana por la mañana. A las 9:00, si te parece bien. Su voz era diferente ahora, quizás satisfecha o aliviada. Ella, nena, gracias. No me des las gracias todavía. Observé el rostro de Sofía, tan inocente, tan ajena a la tormenta que estábamos a punto de desatar. Puede que te arrepientas de haberme involucrado en esto. Imposible. La palabra era segura, absoluta. Descansa un poco. Mañana comenzamos la guerra. Colgó antes de que pudiera responder, dejándome sola con mi hija y mi decisión. Esa noche soñé con Marcus. No con el Marcus que me había encantado en la universidad, que me había susurrado promesas y me había hecho creer en los cuentos de hadas, sino con el Marcus que se había burlado de mi prueba de embarazo, que me había llamado estúpida por no ocuparme de ello, que se había marchado sin mirar atrás. En el sueño, él estaba de pie en la tienda donde Dante me había encontrado, pero la tienda se estaba inundando, el agua subía rápidamente y yo intentaba alcanzar a Sofía, que lloraba desde algún lugar que no podía ver. Marcus se limitaba a mirar, con los brazos cruzados, sonriendo. Deberías haberlo solucionado, dijo. Esto es culpa tuya. El agua subía fría y oscura, y yo no podía respirar, no podía gritar. Me desperté jadeando, empapada en sudor, con los gritos reales de Sofía atravesando la pesadilla, porque tenía hambre o estaba incómoda o simplemente necesitaba la seguridad de que no estaba sola. La levanté de la cuna, me acomodé en la mecedora y la dejé mamar mientras mi ritmo cardíaco volvía lentamente a la normalidad. A través de la ventana, la ciudad brillaba con 1 millón de luces. En algún lugar, Marcus Chen dormía plácidamente en su lujosa cama junto a la hija del senador, soñando con su futuro perfecto. En otro lugar, Dante Moretti planeaba su venganza con la paciencia de un depredador. Y allí estaba yo, atrapada entre ellos. Ya no era la chica invisible que trabajaba en turnos de noche. Ya no era la mujer embarazada abandonada sin opciones. Ahora era algo nuevo, algo peligroso. Era una madre sin nada que perder. Y eso me convertía en la pieza más poderosa del tablero de ajedrez de Dante. Sofía terminó de comer y me miró con esos ojos oscuros y solemnes. Todo va a salir bien, le susurré. O tal vez a mí misma. Vamos a estar bien. Afuera el amanecer comenzaba a romperse sobre el río,
pintando el cielo con tonos dorados y carmesí. Un nuevo día, una nueva guerra, y yo estaba lista para luchar. Los abogados llegaron exactamente a las 9 p.m. 3 de ellos vestían trajes azul marino a juego y llevaban maletines de cuero que probablemente costaban más que mi salario del año anterior. Eran educados, eficientes y terriblemente competentes. En una hora, me explicaron la ley de paternidad, los derechos de custodia y los litigios civiles en términos que incluso mi agotado cerebro podía entender. La prueba de ADN era sencilla, un frotis bucal para Sofía y documentación para Marcus que ellos se encargarían de obtener por los canales adecuados, lo que sospechaba que significaba canales que no eran del todo adecuados. La demanda llevaría más tiempo, me explicaron, pero la publicidad podía comenzar de inmediato si yo estaba dispuesta. Necesitaremos que dé una declaración, dijo la abogada principal, una mujer llamada Catherine Chen. No tiene ninguna relación con Marcus, me aseguró con una sonrisa forzada. Sobre la relación, el embarazo, su abandono, cuanto más detallada, más comprensiva, mejor. Comprensiva. Saboreé la palabra. La odié. ¿Quiere decir que quiere que haga de víctima? Usted es la víctima. Catherine me corrigió con delicadeza. Solo queremos asegurarnos de que todos lo vean claramente. Después de que se marcharan, después de darle de comer a Sofía y acostarla para su siesta matutina, me quedé de pie junto a la ventana, mirando el río y sintiendo el peso de lo que había aceptado como si fuera hormigón. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Azotea, 1 hora. D. El jardín de la azotea del edificio parecía sacado de una revista. Plantas bien cuidadas y macetas elegantes, cómodas zonas de descanso, una pérgola cubierta de enredaderas en flor, y de pie en el borde, contemplando la ciudad como si fuera suya, estaba Dante. Había cambiado desde la última vez que lo vi. Había desaparecido su aspecto de hombre de negocios. Hoy llevaba vaqueros oscuros y una camiseta negra que resaltaba los músculos de su cuerpo. Parecía más joven, más peligroso, como si le hubieran quitado la capa de civilización para revelar algo primitivo debajo. El abogado dijo que había ido bien. No se dio la vuelta. No reconoció mi acercamiento más allá de las palabras. Dijeron muchas cosas. Me acerqué para ponerme a su lado, manteniendo una distancia prudencial entre nosotros. Sobre todo sobre cómo esto iba a destruir la vida de Marcus. Bien, sencillo, brutal. Esa es la cuestión, ¿no? Por fin le hice la pregunta que me estaba carcomiendo. ¿O hay algo más que no me estás contando? ¿Alguna otra razón por la que lo odias tanto? Durante un largo rato, permaneció en silencio. Entonces, ¿sabes cómo murió mi hermana? El cambio de tema me desconcertó. Dijiste que fue durante el parto. Se desangró en el suelo de una clínica barata. Su voz era monótona, sin emoción, lo que de alguna manera lo empeoraba porque el padre, un hombre de buena familia, con conexiones políticas, la convenció de que no podía ir a un hospital de verdad, que su embarazo arruinaría su carrera. Así que fue a ese lugar, esa carnicería, y murió allí mientras él estaba en una recaudación de fondos con su padre, el senador. El hielo inundó mis venas. El padre de la prometida de Marcus, el senador Richardson, sí. Las manos de Dante se aferraron a la barandilla con los nudillos blancos. El mismo hombre que encubrió lo que le pasó a Isabella, que sobornó a la clínica, que se aseguró de que su preciado yerno no tuviera que afrontar ninguna consecuencia. Y ahora ese yerno es Marcus Chen, que me quitó mi dinero y se cree intocable gracias a esa conexión. Así que esto no es solo por venganza. La comprensión se apoderó de mí. Se trata de asegurarse de que la historia no se repita, de detener a Marcus antes de que le haga a otra persona lo que le hizo a Isabella. Finalmente se volvió hacia mí y el dolor crudo en sus ojos me dejó sin aliento. Pero sobre todo se trata de asegurarse de que los hombres que creen que pueden usar y desechar a las mujeres sin consecuencias aprendan que están equivocados, que, al final, sus acciones les pasarán factura. Incluso si eso significa utilizarnos a mí y a Sofía como armas, especialmente entonces se acercó y me obligué a no retroceder. Porque tú y Sofía sois la prueba viviente de su crueldad. Sois la consecuencia que él intentó fingir que no existía. Y cuando haya terminado, todo el mundo sabrá exactamente qué tipo de hombre es. ¿Y qué tipo de hombre eres tú, Dante? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. Hablas de consecuencias y justicia,
Pero eres un criminal. Haces daño a la gente. Probablemente hayas matado a gente. ¿En qué se diferencia lo que haces de lo que hizo Marcus? Su risa fue aguda, sin humor. Nunca fingí ser un buen hombre, Elena. Nunca he mentido sobre lo que soy o lo que hago. Pero tengo un código. No hago daño a los inocentes. No abandono mis responsabilidades. Y siempre, siempre cumplo mis promesas. ¿Puede Marcus decir lo mismo? No, admití en voz baja. No puede. Entonces deja de buscar equivalencias donde no las hay. Extendió la mano y me acarició la mejilla con una delicadeza inesperada. No estás haciendo un pacto con el diablo. Estás haciendo un trato con alguien que entiende lo que significa ser impotente y que te ofrece poder a cambio. Su tacto me recorrió como una descarga eléctrica, inapropiada, peligrosa e imposible de ignorar. Di un paso atrás, poniendo distancia entre nosotros, tratando de recordar que este hombre me estaba utilizando, que su amabilidad tenía condiciones. La declaración que quieren los abogados, dije, forzando mi voz para que se mantuviera firme. ¿Cuándo la necesitan? Cuando estés lista. Bajó la mano y algo parecido a la decepción se reflejó en su rostro. Pero Elena, cuanto antes actuemos, menos tiempo tendrá Marcus para preparar su defensa. La rapidez es un arma en casos como este. Entonces lo haré hoy. La decisión se cristalizó en mi pecho. Les lo contaré todo. Cómo nos conocimos, cómo me persiguió, cómo me prometió un futuro, y luego me abandonó en el momento en que ese futuro se volvió inconveniente. Me aseguraré de que todo el mundo sepa exactamente quién es Marcus Chen. Su voz se caldeó con aprobación. Muy bien, mi publicista se coordinará con Catherine. Publicaremos la declaración a través de los canales adecuados. Nos aseguraremos de que llegue a las personas adecuadas y luego, ¿qué? Solo esperaremos a que se derrumbe. Luego lo veremos luchar por salir del atolladero. La sonrisa de Dante era depredadora. Primero intentará desacreditarte. Dirá que el bebé no es suyo, que eres una cazafortunas, que todo esto es una estafa. Pero la prueba de ADN demostrará la paternidad y mis abogados lo enterrarán en documentación. Mensajes de texto, testigos que los vieron juntos, registros médicos que muestran la atención prenatal que no podías pagar. Todas las pruebas demostrarán la verdad, que es un cobarde que abandonó a su propio hijo. El veneno en su voz debería haberme asustado. En cambio, sentí algo más, algo oscuro y satisfactorio y profundamente vergonzoso y vengativo. Quiero verlo, me oí decir. Cuando todo se derrumbe, cuando termine su compromiso y su carrera se desmorone. Quiero ver su cara. La expresión de Dante cambió. Algo peligroso y aprobador iluminó sus ojos. Eso se puede arreglar. Aunque te advierto que ver a tu enemigo destruido de cerca puede ser embriagador. Quizás quiero embriagarme. Las palabras salieron más feroces de lo que pretendía. Quizás estoy cansada de ser la chica buena que acepta su destino y sigue adelante. Quizás quiero que él sufra como me hizo sufrir a mí. Ahí está. Su voz era apenas un susurro. El fuego que vi en esa tienda de conveniencia. La fuerza que te mantuvo luchando cuando debiste haberte rendido. No lo escondas, Elena. No de mí. Estábamos allí, a pocos centímetros de distancia, con la ciudad extendiéndose a nuestros pies y el sol de la mañana brillando sobre nuestras cabezas. Podía oler su colonia. Podía ver la tenue cicatriz a lo largo de su mandíbula. Podía sentir la peligrosa atracción de su presencia como la gravedad. Debería irme. Rompí el momento, dando un paso atrás. Sofía se despertará pronto y necesito escribir esa declaración mientras todavía estoy lo suficientemente enfadada como para hacerle justicia. Elena. Me agarró de la muñeca cuando me giré para marcharme. Cuando esto termine, cuando Marcus haya pagado por lo que hizo, serás libre de irte, de quedarte, de vivir como quieras. No te estoy reteniendo prisionera, ¿verdad? Miré su mano sobre mi muñeca, el reloj caro que llevaba, el poder controlado de su agarre. Este apartamento, los guardias, los abogados, todo es una jaula, Dante. Una jaula preciosa, pero una jaula al fin y al cabo. Entonces considéralo temporal. Me soltó. Hasta que seas lo suficientemente fuerte como para volar por tu cuenta. Quería creerle. Dios. Quería creer que era algo temporal, que podía usar sus recursos y su venganza, y luego marcharme sin problemas. Pero había aprendido por las malas que nada en la vida se consigue sin condiciones. Y los hombres como Dante Moretti
No dejaban escapar las cosas que consideraban suyas, y en algún momento de los últimos 3 días, yo me había convertido en suya. Tardé 4 horas en escribir la declaración. Catherine me había proporcionado un esquema, pero insistí en usar mis propias palabras. Los abogados podrían pulirla más tarde, hacerla legalmente válida y apta para los medios de comunicación. Pero el núcleo, el dolor, la traición y la desesperada soledad, eso tenía que ser mío. Mi nombre es Elena Santos. Hace 2 años conocí a Marcus Chen en una fiesta universitaria. Me cortejó sin descanso, me cautivó con promesas de un futuro juntos, me hizo creer que era especial. Cuando me quedé embarazada, se rió en mi cara. Me llamó estúpida, me dijo que me las arreglara y se marchó. No he recibido ni un solo dólar de él, ni una sola llamada, ni un solo reconocimiento de que su hija existe. Así es Marcus Chen, un hombre que crea vida y luego finge que nunca ha existido. Había escrito más páginas, pero esas eran las frases importantes, las que se citarían en artículos, se compartirían en las redes sociales y se repetirían en susurros en los clubes de campo, donde Marcus y la hija del senador tenían su corte. Rosa me encontró llorando en la mesa de la cocina, con la declaración impresa y mirándome como una acusación. Oh, cariño. Me abrazó con un abrazo que olía a lavanda y me reconfortó. Esta es la parte difícil. Sí, el momento en el que lo haces todo realidad. Y si me equivoco, las palabras salieron entre sollozos. Y si estoy haciendo esto por razones equivocadas, y si le hace daño a Sofía de alguna manera. ¿Razones equivocadas? Rosa se apartó, con las manos firmes sobre mis hombros. Lo haces porque un hombre debe asumir la responsabilidad de su hijo. Eso no está mal, está bien. Es lo que debería haber pasado desde el principio. Pero Dante Moretti te está utilizando para sus propios fines. Sí, lo dijo con naturalidad, sin juzgar. Pero a veces el enemigo de nuestro enemigo se convierte en nuestro amigo, y a veces la venganza y la justicia parecen lo mismo desde diferentes ángulos. ¿Sabes quién es? ¿Qué es? He trabajado para la familia Moretti durante 20 años. Rosa se acercó a la cocina y empezó a preparar algo que olía a hogar. He visto a Dante pasar de ser un niño enfadado a un hombre peligroso, pero también le he visto proteger a su gente, ayudar a familias que no tenían nada, mostrar misericordia cuando otros habrían mostrado crueldad. No es un buen hombre, Elena, pero tampoco es un monstruo. Entonces, ¿qué es? ¿Es complicado? Ella sonrió con tristeza, como todos nosotros. Esa noche envié la declaración a Catherine. En menos de 1 hora, Dante llamó y dijo sin preámbulos que era perfecta, cruda, honesta, devastadora. Marcus no podrá darle la vuelta. ¿Cuándo la publicarás? Mi voz sonaba distante, como si perteneciera a otra persona. Mañana por la mañana. La mejor hora para el consumo mediático. Hizo una pausa. ¿Estás preparada para lo que vendrá después? La atención, las preguntas, la inevitable reacción del bando de Marcus. No, la honestidad me parecía importante, pero lo haré de todos modos. Eso es el valor. Hacer lo que te aterroriza porque hay que hacerlo. Algo cálido se coló en su voz. Vas a sobrevivir a esto, Elena. Tú y Sofía. Te lo prometo. Tus promesas se están acumulando, dije en voz baja. ¿Qué pasa si no puedes cumplirlas todas? Entonces moriré intentándolo. Por supuesto. Que duermas bien. Mañana iremos a la guerra. Colgó y me quedé sola en el apartamento a oscuras. Sofía dormía plácidamente en su cuarto. Las luces de la ciudad parpadeaban fuera como estrellas. Mañana se haría pública la declaración. Mañana la vida perfecta de Marcus Chen empezaría a desmoronarse. Mañana dejaría de ser invisible. Pensé que me sentiría triunfante. En cambio, me sentía aterrorizada. Pero Rosa tenía razón. A veces, la venganza y la justicia tenían el mismo rostro. Y si hacer pagar a Marcus significaba que Sofía crecería, sabiendo que su madre había luchado por ella, que se había negado a dejar que el abandono de su padre las definiera, entonces valía la pena el miedo. Caminé hasta la habitación, me paré junto a la cuna de Sofía y la observé dormir. Era tan perfecta, tan inocente, completamente ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre nuestras vidas. Lo hago por ti, le susurré, para que nunca tengas que preguntarte si fuiste deseada, para que sepas que cuando importaba, luché. Aunque me asuste, aunque lo cambie todo, luché por ti. Se movió ligeramente, abriendo y cerrando su diminuta mano.
y sentí que ese feroz amor maternal volvía a invadirme. Pasara lo que pasara a continuación, el escrutinio de los medios, la represalia de Marcus, las peligrosas aguas del mundo de Dante, sobreviviría porque ya no estaba sola. Tenía a Sofía, tenía a Rosa, y confiara en él o no, tenía a Dante Moretti entre los lobos y yo. Eso tendría que bastar. La declaración se publicó a las 7 a.m. y a las 8 mi teléfono había explotado con notificaciones. Medios de comunicación, redes sociales, mensajes de personas con las que no había hablado en años. Todos querían una parte de la historia. Querían saber más sobre la mujer que se atrevió a acusar a Marcus Chen de abandono. Apagué el teléfono a las 8:30, incapaz de soportar el zumbido constante, el peso de miles de desconocidos diseccionando mi vida. Pero Dante llamó al teléfono fijo a las 9, con la voz tensa, entre la satisfacción y la preocupación. Está en todas partes, dijo. Todos los medios importantes lo están difundiendo en 3 plataformas diferentes. La oficina de Marcus ya ha publicado un comunicado negándolo todo, llamándote mentirosa y amenazando con emprender acciones legales. Bien, la palabra me sorprendió por su veneno. Que amenace. La prueba de ADN demostrará que digo la verdad. Sus abogados ya están intentando bloquearla, alegando acoso, invasión de la privacidad, todos los trucos legales posibles. Una pausa. Pero mis abogados son mejores. Tendremos esa prueba en una semana, y entonces no tendrá ningún argumento en el que apoyarse. ¿Y su prometida? No me había permitido pensar mucho en ella. La hija del senador Richardson, cuyo nombre nunca había aprendido deliberadamente, que probablemente era tan víctima del engaño de Marcus como yo. Catherine Richardson rompió el compromiso hace una hora. La voz de Dante denotaba una oscura satisfacción. Emitió un comunicado a través de la oficina de su padre, expresando su conmoción y decepción. Se distanció completamente de Marcus. El senador está furioso. Había apostado un importante capital político por ese matrimonio. Una parte de mí se sentía culpable. Catherine no había hecho nada malo, salvo caer en las mismas mentiras que yo. Pero otra parte, la parte que había pasado 8 meses sola y aterrorizada, solo sentía una sombría venganza. ¿Y ahora qué pasa? Ahora esperamos a que cometa un error. El tono de Dante cambió, volviéndose más duro. Los hombres desesperados hacen cosas estúpidas, Elena. Y Marcus está a punto de desesperarse mucho. Tenía razón. 2 días después, Marcus apareció en mi edificio. Estaba en la habitación de Sofía cuando recibí la alerta de seguridad en mi teléfono. Visitante no autorizado intentando acceder a la planta 47. Identificación confirmada como Marcus Chen. Se me heló la sangre. Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, la puerta de mi apartamento se abrió de golpe. No era Marcus. Dante flanqueado por 2 guardias, con el rostro convertido en una máscara de furia controlada. Está en el vestíbulo, dijo sin preámbulos. Mi seguridad lo tiene retenido, pero exige verte. Amenaza con emprender acciones legales y está montando un escándalo. No quiero verlo. Instintivamente, apreté a Sofía contra mí. Dile que se vaya. Lo haré. Pero Elena, Dante se acercó, con la mirada fija en la mía. Esta podría ser una oportunidad. Si te amenaza, si dice algo incriminatorio delante de testigos, eso reforzará exponencialmente nuestro caso. ¿Quieres que me enfrente a él? Horror y algo más. Expectación, tal vez. Una espada en mi pecho. ¿Quieres que baje? Quiero que tú elijas. Su voz se suavizó. Puedes quedarte aquí a salvo y yo haré que se lo lleven. O puedes enfrentarte a él conmigo y mi gente allí para protegerte y demostrarle que ya no te da miedo. Sofía emitió un pequeño sonido y bajé la vista hacia su rostro perfecto. Ella era la razón de todo esto. La demanda, la declaración, la venganza. Se merecía tener una madre fuerte, que no se escondiera del hombre que intentaba fingir que ella no existía. Iré, me oí decir, pero llevaré a Sofía. La expresión de Dante cambió. Sorpresa, aprobación, algo más oscuro. ¿Estás segura? Él necesita verla. Mi voz era ahora firme. Segura. Él necesita ver lo que ha desperdiciado. El trayecto hasta el vestíbulo se me hizo eterno. Dante se colocó tan cerca de mí que podía sentir su calor, su presencia, como un muro entre el mundo y yo. Los guardias nos flanqueaban, profesionales y alertas, y en mis brazos, Sofía dormía plácidamente, ajena a que estaba a punto de conocer a su padre por primera vez.
El vestíbulo estaba vacío, salvo por Marcus, flanqueado por dos miembros del equipo de seguridad de Dante y el gerente del edificio, que se movía nervioso cerca del mostrador. Marcus parecía diferente de lo que recordaba, más delgado, con ojeras y una expresión salvaje que delataba noches de insomnio y un control que se desmoronaba. Cuando me vio a mí y a Sofía, se le quedó la cara blanca. Elena. Mi nombre salió estrangulado. Tenemos que hablar a solas. No. La voz de Dante atravesó el espacio como una espada. Aquí no puedes poner condiciones. Este es mi edificio, mi seguridad, y Elena está bajo mi protección. Hablarás con ella en presencia de testigos o no hablarás con ella en absoluto. Los ojos de Marcus se movían rápidamente entre nosotros, con una expresión que reflejaba cálculo y pánico. Así que esto es lo que hay. Te has liado con un mafioso y utilizas a nuestra hija para extorsionarme. ¿A nuestra hija? Las palabras salieron disparadas de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Te reíste en mi cara cuando te dije que estaba embarazada. Me llamaste estúpida. Me dijiste que me las arreglara sola. Ahora de repente es nuestra hija. Tenía miedo, dijo Marcus, y por un momento casi sonó sincero. Entré en pánico, pero nunca pensé que realmente lo harías. Pensé que te desharías de ella. Terminé con voz gélida. Eso es lo que querías, ¿no? Que hiciera desaparecer tu problema para que pudieras casarte con la hija del senador y vivir tu vida perfecta. No es así. Pero apartó la mirada, incapaz de sostener la mía. Ahora puedo ayudar. Puedo ofrecerte apoyo. Crear un fondo. No puedes comprar tu salida de esto. La voz de Dante era tranquila, mortal. La declaración es pública. Se va a realizar la prueba de ADN. Todos los medios de comunicación de la ciudad están publicando la noticia de cómo abandonaste a una mujer embarazada. Tu reputación está destruida, Marcus, y ninguna cantidad de dinero lo arreglará. Esto es culpa tuya. El rostro de Marcus se retorció de rabia y se abalanzó sobre Dante. Los guardias lo sujetaron inmediatamente, pero no antes de que yo viera la desesperación en sus ojos. Tú lo has montado todo. La utilizaste para llegar a mí por lo del fondo de inversión. Los 50 millones que robaste. ¿Te refieres a...? La sonrisa de Dante era afilada. Sí, lo recuerdo. ¿De verdad pensabas que no habría consecuencias? ¿Que podrías robar a mi organización y esconderte detrás de tus conexiones políticas para siempre? Tengo pruebas de lo que eres, Marcus Spat. Documentación de tus actividades delictivas. Ya he entregado copias a los investigadores federales. Estás acabado, Moretti. El vestíbulo se quedó en silencio. Incluso Sofía pareció sentir la tensión, moviéndose en mis brazos con un pequeño grito de angustia. Dante se rió, un sonido completamente desprovisto de humor. ¿Investigadores federales a sueldo de quién, Marcus? Porque se me ocurren al menos 3 que me deben favores importantes. Y el senador Richardson, su antiguo futuro suegro, está especialmente motivado para distanciarse de usted en este momento. Nadie va a venir a salvarlo. No puedes hacer esto. La voz de Marcus se quebró. Lucharé contra ti. Demandaré por la custodia. Reclamaré los derechos parentales. ¿Con qué dinero? Dante se acercó. Depredador, tu fondo de cobertura está perdiendo clientes mientras hablamos. Tu prometida te ha dejado. Tus conexiones políticas están rompiendo lazos para evitar la contaminación. No te queda nada, Marcus. Nada excepto las consecuencias de tu propia crueldad. Observé el rostro de Marcus mientras la realidad se abatía sobre él. La comprensión de que había perdido, que su vida perfecta se había desmoronado, que sus propias acciones habían destruido todo lo que había construido. Y yo no sentí nada, ni satisfacción, ni venganza, solo un vacío donde debería haber habido odio. Elena. Marcus se volvió hacia mí, ahora desesperado. Por favor, sé que la he fastidiado, pero podemos arreglarlo. Puedo ser un padre para ella. Puedo. No. La palabra salió firme, definitiva. Tuviste 8 meses para ser padre. Elegiste marcharte. Esa elección tiene consecuencias, Marcus. Para ti, no para ella. Así que vas a dejar que él te retenga. Marcus señaló con un gesto exagerado a Dante. ¿Crees que te está protegiendo? Te está utilizando, Elena, igual que utiliza a todo el mundo. Cuando haya terminado de destruirme, también te echará a ti. Quizá. Miré a Dante, a su expresión controlada y sus ojos peligrosos. O tal vez yo lo estoy utilizando tanto como él a mí. En cualquier caso es mi decisión,
Y elijo a Sofía. Elijo su futuro, su seguridad, que sepa que su madre luchó por ella. Eso es más de lo que tú nos diste nunca. Marcus abrió la boca para responder, pero Dante lo interrumpió con un gesto. Tienes 10 segundos para abandonar este edificio antes de que te arreste por allanamiento y acoso. Y Marcus, si vuelves a acercarte a Elena o a Sofía sin autorización legal, las consecuencias serán permanentes. La amenaza flotaba en el aire, tácita, pero comprensible. Marcus nos miró por última vez, con algo parecido al dolor reflejado en su rostro, antes de que los guardias lo escoltaran fuera. El vestíbulo quedó en silencio, salvo por la suave respiración de Sofía y el lejano sonido del tráfico exterior. ¿Estás bien? La voz de Dante era ahora suave. El depredador había desaparecido y quedaba algo casi humano. No lo sé. La honestidad me parecía importante. Pensé que me sentiría triunfante al verlo tan abatido, pero solo me siento cansada. Eso es porque la venganza es agotadora. Se acercó, levantó la mano para acariciarme la mejilla, pero también es necesaria. Necesitaba enfrentarse a lo que había hecho. Necesitaba ver que sus acciones tenían consecuencias. Ahora ya está hecho. ¿De verdad? Levanté la vista hacia él, ese hombre peligroso que se había introducido en mi vida y lo había cambiado todo. ¿O es solo el comienzo de algo más? Su pulgar recorrió mi pómulo, un gesto que se había vuelto familiar durante las últimas semanas. Eso depende de lo que tú quieras que sea. No sé lo que quiero. La confesión se me escapó antes de que pudiera evitarlo. No sé si lo que siento por ti es gratitud o algo más peligroso. No sé si soy libre o si solo estoy en una jaula diferente. No sé nada, excepto que Sofía está a salvo, y eso es lo que más importa. Entonces, que eso sea suficiente. Su voz era áspera. Por ahora, que sea suficiente con que ella esté a salvo, que tú estés a salvo, que Marcus nunca pueda volver a haceros daño a ninguna de las dos. El resto lo resolveremos sobre la marcha. Y si quiero irme, cuando todo esto termine, si quiero llevarme a Sofía y empezar de nuevo en otro lugar, el dolor se reflejó en su rostro, rápidamente disimulado. Entonces me aseguraré de que tengas los recursos para hacerlo. Te lo he dicho, Elena. No eres mi prisionera. Nunca lo has sido. ¿Pero quieres que me quede? No era una pregunta. Sí, simple, honesta, cruda. Quiero que te quedes. No porque me lo debas. No porque tengas miedo de irte, sino porque así lo eliges. Porque en algún lugar de este lío de venganza, protección y circunstancias complicadas, te has vuelto importante para mí. Tú y Sofía. Sofía eligió ese momento para despertarse del todo, frunciendo el ceño en preparación para un llanto. La mecí suavemente, haciendo sonidos tranquilizadores, y sentí la mano de Dante posarse en mi espalda, apoyándome, posesiva, protectora. Necesito tiempo, dije en voz baja. Tiempo para procesar todo lo que ha pasado. Tiempo para descubrir quién soy fuera de ser la ex de Marcus o lo que sea que soy para ti. Tiempo para ser solo la madre de Sofía. Tómate todo el tiempo que necesites. Me dio un beso en la sien, breve y suave. El apartamento es tuyo todo el tiempo que lo quieras. Rosa seguirá ayudando con Sofía. Mi protección sigue en pie. Nada cambia, excepto que la guerra con Marcus ha terminado. Tú ganaste. Nosotros ganamos. Lo corregí. Esta fue tu venganza tanto como mi justicia. Entonces ambos ganamos. Su sonrisa fue leve pero genuina, y eso es lo suficientemente raro como para celebrarlo. 3 meses después, la prueba de ADN había confirmado la paternidad sin lugar a dudas. Los abogados de Marcus habían intentado todo para suprimirla, alegando errores de procedimiento, disputando los resultados. Pero el equipo legal de Dante fue implacable, y finalmente, la verdad se volvió innegable. Sofía era la hija de Marcus Chen, y él la había abandonado. El acuerdo judicial fue generoso, no porque Marcus quisiera pagar, sino porque sus abogados sabían que perderían más si el caso llegaba a juicio. Manutención infantil, gastos médicos, un fondo para la universidad que garantizaría que a Sofía nunca le faltara nada. La reputación de Marcus quedó por los suelos y su carrera prácticamente acabada. Lo último que supe es que se había mudado a la costa oeste, tratando de reconstruir su vida en un lugar donde nadie lo conociera. Debería haberme sentido victoriosa, pero en cambio me sentía extrañamente en paz.
El apartamento se había convertido en mi hogar. Rosa venía 3 días a la semana, me ayudaba con Sofía y me enseñaba técnicas de cocina que mi propia madre nunca se había molestado en enseñarme. Me había matriculado de nuevo en la universidad y tomaba clases online de historia del arte mientras Sofía dormía la siesta. El futuro que creía perdido se estaba recomponiendo poco a poco en algo nuevo, algo mejor. Y Dante era una presencia constante, aunque había cumplido su promesa de darme espacio. Llamaba todos los días para ver cómo estaba Sofía. Me envió flores por mi cumpleaños. Aparecía para las cenas de los domingos que Rosa insistía en preparar. Se sentaba a mi mesa y hacía reír a Sofía con caras graciosas que parecían completamente incompatibles con su peligrosa reputación. No habíamos hablado de lo que significábamos el uno para el otro. No habíamos puesto nombre a la extraña conexión que se había formado a través de la venganza, la protección y las largas conversaciones mientras Sofía dormía. Pero estaba ahí, innegable, haciéndose más fuerte cada día que pasaba. En una cálida tarde de primavera, lo volví a encontrar en la azotea, en la misma posición que durante aquella primera conversación meses atrás. Pero esta vez, cuando me acerqué, se giró inmediatamente, con una sonrisa que suavizaba sus rasgos. Esperaba que vinieras aquí, dijo. Sofía está dormida. Rosa la está cuidando. Me acerqué para ponerme a su lado y contemplar la ciudad que había sido testigo de toda nuestra transformación. Quería hablar de ello, pero pude ver en sus ojos que ya sabía que se quedaría. Las palabras me salieron con más facilidad de lo que esperaba. No porque te esté agradecido o tenga miedo, ni porque te deba nada, sino porque, en algún lugar de este complicado lío, empecé a construir una vida aquí con Sofía, con Rosa, contigo, Elena. Se volvió hacia mí, con una vulnerabilidad evidente en su rostro. Déjame terminar. Le puse los dedos en los labios, sintiendo su quietud bajo mi tacto. Tenía razón. La venganza y la justicia pueden parecer lo mismo desde diferentes ángulos. Lo que le hiciste a Marcus fue ambas cosas, y no me arrepiento de nada. Él se merecía las consecuencias, y Sofía se merecía algo mejor. Pero más que eso, yo me merezco algo mejor. Me merezco una vida en la que no sea invisible, en la que no tenga que disculparme por existir, en la que pueda ser fuerte, tierna y complicada, todo al mismo tiempo. Tú eres todas esas cosas. Su voz era áspera. Siempre lo has sido. Ahora lo sé. Bajé la mano porque tú la viste primero, porque miraste a una mujer embarazada agotada reponiendo estanterías a las 2 de la madrugada y viste a alguien a quien valía la pena proteger, por quien valía la pena luchar. Y no sé si lo que siento por ti es amor o gratitud o simplemente el vínculo traumático de haber sobrevivido juntos a algo imposible, pero sé que no quiero averiguarlo sola. Las manos de Dante se alzaron para enmarcar mi rostro, su tacto increíblemente suave para alguien tan peligroso. Me enamoré de ti en el momento en que me devolviste el dinero al otro lado del mostrador y me dijiste que me fuera. Estabas embarazada de 8 meses, aterrorizada, probablemente al borde del colapso, y aún así tenías orgullo, aún tenías fuego. Entonces supe que eras extraordinaria. Eso no es amor, dije en voz baja. Es fascinación. Quizás empezó así. Su pulgar acarició mi pómulo, pero se convirtió en amor cuando te vi dar a luz a Sofía con más valor del que he visto en hombres que se enfrentan a la muerte. Se convirtió en amor cuando aceptaste ayudar a destruir a Marcus, no por ti, sino por ella. Se convirtió en amor cada vez que elegiste ser fuerte en lugar de ir a lo seguro, luchar en lugar de huir. Eres la mujer más extraordinaria que he conocido, Elena Santos, y estoy completamente, irrevocablemente enamorado de ti. Las lágrimas me picaban en los ojos. Todavía estoy averiguando cómo corresponder a tu amor, cómo reconciliar lo que eres con quien eres, cómo dejar que me protejan sin que me posean. Entonces averígualo aquí. Apoyó su frente contra la mía. Averígualo conmigo. Déjame amarte mientras aprendes a corresponderme. Déjame ser un padre para Sofía, no porque intente sustituir a Marcus, sino porque la elijo a ella como él nunca hizo. Déjame daros a ambos la vida que os merecéis. ¿Y si no puedo? Si la oscuridad de tu mundo es demasiado, si no puedo soportar lo que haces, quién eres realmente, entonces te dejaré marchar. Las palabras le costaron.
Pude verlo en sus ojos, pero no creo que eso vaya a suceder. Creo que eres más fuerte de lo que crees, más valiente de lo que crees, y más que capaz de amar a un hombre como yo, porque ya has sobrevivido a lo peor. El abandono, la soledad, traer una vida al mundo sola. Todo lo demás son solo detalles. Tenía razón. Había sobrevivido. No solo sobrevivido. Había luchado. Había ganado. Había construido algo nuevo a partir de las cenizas de lo que Marcus había destruido. Y Dante había estado ahí para todo, protegiéndome y apoyándome, sin pedirme nunca nada que yo no estuviera preparada para dar. Está bien, susurré. Está bien, está bien. La esperanza iluminó su rostro. Me quedaré. Lo resolveré. Dejaré que me ames mientras aprendo a amarte yo también. Sonreí entre lágrimas. Pero Dante, ya estoy a mitad de camino. Quizás más. Entonces me besó, primero con suavidad, luego con más intensidad, con toda la pasión, el deseo y la promesa que había estado reprimiendo durante meses. Le devolví el beso, saboreando el futuro y las posibilidades, y el extraño y complicado amor que había nacido de la venganza y la protección, y de elegirnos una y otra vez. Cuando finalmente nos separamos, la ciudad brillaba bajo nosotros, llena de luz, vida y posibilidades infinitas. Tengo algo para ti. Dante metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja. Antes de que te asustes, no es un anillo, al menos, todavía no, pero es una promesa. Dentro había una llave, sencilla, plateada, elegante. ¿De qué?, pregunté. De donde tú quieras ir. Su sonrisa era suave. Una casa fuera de la ciudad, si quieres privacidad. Un apartamento más grande, si prefieres quedarte aquí. Incluso una villa en Italia, si quieres empezar de cero. Esta llave representa una elección, Elena. La libertad de construir la vida que quieras, donde quiera que te lleve, siempre y cuando me dejes formar parte de ella. Cerré los dedos alrededor de la llave. Sentí su peso, sus posibilidades. Creo que me quedaré aquí, dije finalmente. Este apartamento se ha convertido en mi hogar. La habitación de Sofía es perfecta y el jardín de la azotea tiene unas vistas excelentes para conversar sobre cosas complicadas. Como el amor, como el amor. Me incliné hacia él, sintiéndome segura, fuerte y comprendida, como si construyéramos una familia a partir de pedazos rotos, como la venganza, la justicia y las segundas oportunidades, como todas esas cosas complicadas, desordenadas y hermosas que hacen que la vida merezca la pena. Debajo de nosotros, la ciudad bullía de vida. Por encima, las estrellas perforaban el cielo oscurecido, y entre nosotros, Sofía dormía plácidamente, soñando sueños infantiles, completamente ajena a que su madre acababa de elegir el amor por encima del miedo, el futuro por encima del pasado, al hombre complicado y peligroso que las había salvado a ambas, por encima del vacío seguro de seguir sola. Marcus había intentado hacernos desaparecer. En cambio, nos habíamos vuelto visibles, poderosas, dignas de protección y amor, y de todas las hermosas complicaciones que conllevaba la decisión de quedarnos. Y al final, esa fue la mejor venganza de